término estadística se deriva de la palabra latina status, que significa estado. Los primeros usos de la estadística implicaron la recopilación de datos y la elaboración de gráficas para describir diversos aspectos de un estado de un país. En 1662, John Brown publicó información estadística acerca de los nacimientos y los decesos. Al trabajo de Brown siguieron estudios de tasas de mortalidad y de enfermedad, tamaños de población, ingresos y tasas de desempleo. Los hogares, gobiernos y empresas se apoyaron mucho en datos estadísticos para dirigir sus acciones. Por ejemplo, se reúnen datos de manera cuidadosa y con regularidad para establecer las tasas de desempleo, las tasas de inflación, los índices del consumidor y las tasas de nacimiento y muerte, en tanto que los líderes empresariales utilizan los datos resultantes para tomar decisiones que afectan futuras contrataciones, los niveles de producción y la expansión hacia nuevos mercados. En este curso, el principal objetivo es aprender a desarrollar un proyecto estadístico, los cuales consisten de los siguientes pasos. Tenemos primero el planteamiento del problema, el cual se le va a buscar una solución mediante la aplicación estadística. Después definimos el problema mediante argumentos estadísticos. En esta etapa se definen las variables que definen el problema, así como también se define cómo recolectar los datos, etc. En esta parte es donde vamos a definir las encuestas o los medios por donde vamos a recolectar los datos. Una vez que se definen los datos a recolectar y las encuestas o procedimientos aplicados para la recolección de estos, se les recomienda aplicando una evaluación descriptiva que nos definen la tendencia de los datos recolectados y después se realiza un análisis inferencial para interpretar la solución más conveniente al problema. Es decir, después de hacer la estadística inferencial, estamos en la posibilidad de dar resultados. La estadística es una rama de las matemáticas y es una ciencia inductiva que permite inferir características cualitativas y cuantitativas de un conjunto mediante los datos contenidos en un subconjunto del mismo. Por lo tanto, no es necesario conocer las características de todos los miembros de una población. Si al conocer las características de un subconjunto de la población, se puede predecir las características de todo subconjunto. Una meta en común e importante de la materia de estadística es aprender acerca de un grupo grande, examinando los datos de algunos de sus miembros. En dicho contexto, los términos muestra, población adquieren importancia y por ello, una vez que se conoce el panorama general de la estadística, es decir, cómo desarrollar un proyecto estadístico, vamos a introducirnos a conocer algunos conceptos básicos de la estadística. Por ejemplo, el primer concepto que vamos a estudiar es estadística. La estadística se define como el conjunto de métodos para planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar y llegar a conclusiones basadas en los datos. El segundo concepto entonces sería datos. Los datos son las observaciones recolectadas como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. El siguiente concepto importante vendría siendo muestra, que es el subconjunto
de miembros seleccionados en una población. Y otro relacionado con este mismo concepto es lo que es la población. La población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, medidas, etc., que se van a estudiar. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Entonces, muestra es una parte de la población, mientras que la población es un todo. Por ejemplo, una encuesta Gallup preguntó a 1087 adultos: ¿consume usted bebida alcohólica como licor, vino o cerveza, o es totalmente abstémico? Los 1087 sujetos de la encuesta constituyen una muestra, en tanto que la población consiste en el conjunto completo de los 202.682.345 adultos estadounidenses. Una actividad importante de este curso es demostrar cómo usar los datos muestrales para obtener conclusiones sobre la población. Veremos que es sumamente importante obtener datos muestrales que sean representativos de la población de la que se obtienen. Por ejemplo, si usted encuentra a los alumnos que se graduaron de una universidad y les piden una nota de sus ingresos anuales y que los envíen por correo, es probable que las respuestas sean representativas de la población de todos los alumnos. Quienes tengan ingresos más bajos serán menos proactivos a responder, y los que respondan tal vez se sienten inclinados a exagerar. Es de suma importancia considerar un estudio estadístico que los datos muestrales deben reunirse de una forma adecuada, como a través de un proceso de selección aleatoria. Si los datos muestrales no se reúnen de forma apropiada, resultarán tan inútiles que ninguna cantidad de tortura estadística podría salvarlos. Los siguientes conceptos que vamos a trabajar es el censo, que es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. El parámetro, que es una medición numérica que describe algunas características de una población. El estadístico, que es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. La variable, que es la representación simbólica de algunas características observables de los elementos de una población y que pueden tomar diferentes valores. En la materia de estadística se trata principalmente de utilizar los datos muestrales para hacer inferencias o generalizaciones sobre una población completa. Debemos saber y entender las definiciones de población, muestra, parámetro y estadístico, ya que son las básicas y fundamentales. Para conocer exactamente lo que es un parámetro, tenemos un ejemplo de un estudio estadístico realizado en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 botones en dicha ciudad para caminar que los peatones emplean en las intersecciones de tránsito. Se descubrió que el 77% de dichos botones no funcionan. La cifra, el 77%, es un parámetro, porque está basada en la población de todos los 3.250 botones para el peatón. Ahora bien, para comprender lo que es un estadístico, tenemos un ejemplo de un estudio realizado con base en una muestra de 877 ejecutivos encuestados. Se encontró que el 45% de ellos no contratarían a alguien con un error ortográfico en una solicitud de empleo. Esta cifra, el del 45%, es un estadístico, ya que está basada en una muestra y no en la población completa de todos los ejecutivos.
Si tomamos como ejemplo una muestra de los 877 ejecutivos, tendríamos que las variables sería si contratan a alguien con error ortográfico o no. Los siguientes conceptos a estudiar es un modelo, que es la descripción simbólica o física de una situación o sistema que se desea estudiar. Un modelo determinístico, que es la representación exacta de un proceso que permite obtener respuestas precisas si se conocen los valores de las variables incluidas en el modelo. Luego tenemos el modelo probabilista, el cual es la representación de un sistema que incluye componentes aleatorios. Las respuestas obtenidas se expresan en términos de probabilidad. Entonces, el determinístico permite conocer las respuestas exactas y el probabilístico se expresa en base a probabilidad. Ahora bien, la estadística descriptiva es la técnica que se va a utilizar para recopilar, organizar, procesar y presentar datos obtenidos en una muestra. Por último, los conceptos de estadística inferencial sería la técnica para obtención de resultados basados en la información contenidas en muestras, y la inferencia estadística vendría siendo la extensión a la población de los resultados obtenidos en una muestra. En conclusión, de los últimos tres conceptos es que la estadística inferencial nos permite conocer cómo está la muestra, cómo se comporta una población, mientras que la estadística inferencial nos permite obtener resultados basados en la información que se analiza de esa muestra. Y la inferencia estadística es la extrapolación de los resultados obtenidos en la estadística inferencial hacia una población, cuando estamos hablando de que la estadística inferencial se le hace a una muestra. Ahora, ya que vimos los conceptos, en la estadística descriptiva pues se trata de recolectar datos. En este caso, el tema 1 de su materia de estadística nos aporta el conocimiento para recolectar los datos que se van a medir. Entonces hablemos ahora de los niveles de medición de estos datos. Básicamente existen 4: el nominal, el ordinal, el de intervalo y el de razón. Cuando se aplica la estadística a problemas reales a nivel de medición, los datos es un factor importante para determinar el procedimiento a utilizar. Lo importante aquí se basa en el sentido común. No hay que hacer un cálculo ni utilizar métodos estadísticos que no sean apropiados para los datos. Por ejemplo, no tendría sentido calcular el promedio de los números del Seguro Social, ya que estos números son datos que se utilizan como identificación y no representan mediciones o conteos de algo. Tenemos el nivel de medición nominal, el cual se caracteriza por datos que consisten exclusivamente de nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden, como el más alto o el más bajo. Un ejemplo de estos es, por ejemplo, en una encuesta en donde las respuestas que pueden dar las personas son sí, no e indeciso. En este caso, sí es la etiqueta para si la persona tiene una decisión, o no para si tiene una decisión negativa, o indeciso si no se sabe definir. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando se estudia qué tipo de carro,
qué tipo de color de carro tienen los estudiantes universitarios. Estos pueden ser rojo, negro, azul, blanco, magneta, y esos no se pueden organizar de mayor a menor. Puesto que los datos nominales carecen de orden y no tienen un significado numérico, no se deben utilizar para hacer cálculos. En ocasiones se asignan números a las distintas categorías, especialmente cuando los datos se codifican para utilizarse en una computadora. Pero estos números no tienen un significado computacional real y cualquier promedio que se calcule carece de sentido. El siguiente nivel de medición es el de intervalo, que parece el nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tienen un significado. Sin embargo, los datos en este nivel no tienen punto de partida cero natural inherente, donde nada de la cantidad esta es presente. Por ejemplo, la temperatura corporal del cuerpo humano oscila entre 36 y 37 grados centígrados. Podemos encontrar que estos se encuentran en un orden y que la diferencia entre ellos viene siendo 1 grado centígrados. Sin embargo, no existe un punto de inicio natural. Pareciese que el punto de inicio sería el 0 grados centígrados. Sin embargo, este es arbitrario y no representa la ausencia de calor. Puesto esto, no podemos decir que 50 grados centígrados es mayor que 25 grados centígrados. Otro ejemplo del valor de intervalo es, por ejemplo, los años. Puedo yo tener los años 1000, 2008, 1776, 1492. En este vemos que hay un orden, pero que el tiempo de inicio no es el año 0. O sea, el 0 natural no es el año 0, porque el año 0 no representa la ausencia de tiempo. El siguiente nivel de medición es el ordinal. Es cuando puedes acomodar en algún orden, aunque no es posible determinar la diferencia entre los valores de los datos. A tales diferencias carecen de significado. Por ejemplo, las calificaciones de un curso estadounidense, en donde el profesor universitario le asigna calificaciones de A, B, C, D, E o F. Tales calificaciones se pueden ordenar, aunque no es posible determinar la diferencia entre tales calificaciones. Por ejemplo, sabemos que A es mayor que B, por lo que hay un orden, pero no podemos restar B de A, porque no se puede calcular la diferencia. Otro tipo de dato ordinal es, por ejemplo, cuando se les asigna un orden a las ciudades. Veamos, por ejemplo, el caso de las ciudades más peligrosas. Pueden decir, esta es la primera más peligrosa, la segunda más peligrosa, la tercera más peligrosa. Entonces vemos que hay un orden, pero la diferencia entre el primero y el segundo lugar no tiene un significado para el dato, ya que esta diferencia pues siempre va a ser de 1. Entonces la diferencia entre el segundo y el tercer lugar también va a ser de 1, pero no quiere decir que el grado de delincuencia en la primera y la diferencia entre los grados de delincuencia entre la primera y la segunda ciudad es la misma que la diferencia entre los grados de delincuencia de la segunda y la tercera ciudad. Los datos ordinales también proporcionan información sobre comparaciones relativas, pero
no la magnitud de las diferencias. Por lo general, los datos ordinales no deben utilizarse para hacer cálculos con promedio, aunque en ocasiones esto normalmente se infringe, como sucede cuando se utilizan calificaciones con letras para calcular una calificación promedio. Bueno, por último, el nivel de medición de razón es similar al nivel de medición de intervalo, pero con la propiedad adicional de que sí tienen un punto de partida cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente. Para valores a este nivel, tanto las diferencias como las propiedades tienen significado. Los datos de medición de razón podemos observar la presencia de un valor cero natural, así como el uso de proporciones que significan 2 veces, 3 veces. Por ejemplo, el peso. Los pesos en quilates de un anillo de compromiso de diamante, el 0 realmente representa la ausencia de peso, y 4 quilates es 2 veces el peso de 2 quilates. Otro es, por ejemplo, los precios. Los precios de los libros de textos universitarios, 0 realmente representa ningún costo, y un libro de 90 es 3 veces más caro que un libro de 30. Este nivel de medición se denomina de razón porque el punto de partida 0 hace que la razón o consciente tenga significado. Entre los 4 niveles de medición, la principal dificultad surge al distinguir entre los niveles de intervalo y de razón. Sugerencia: para simplificar esta diferencia, utilice la sencilla prueba de razón. Considere 2 cantidades en las cuales un número es 2 veces el otro y pregúntese si 2 veces sirve para describir correctamente la cantidad. Puesto que un peso de 200 libras es 2 veces más pesado que un peso de 100 libras, pero 50 grados Fahrenheit no es 2 veces más caliente que 25 grados Fahrenheit, los pesos están en el nivel de razón, mientras que las temperaturas Fahrenheit están en nivel de intervalo. Para que tener un poquito más claro estos niveles de medición, veamos un ejemplo. En esta tabla tenemos primero acomodado el nominal, en donde los datos son acomodados en un esquema de orden, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo del origen de los estudiantes. Podemos decir que 5 son californianos, 20 tejanos y 40 neoyorquinos. Por ejemplo, ahora aquí están acomodados de mayor a menor, pero están las etiquetas refiriéndose al valor nominal. Luego tenemos el valor ordinal. Las características están ordenadas, pero no hay diferencia o carecen de significado. Por ejemplo, los automóviles de los estudiantes: 5 compactos, 20 medianos, 20 grandes, 40 grandes. No hay una diferencia entre compacto y mediano, ni entre mediano y grande. El de intervalo. Las diferencias tienen un significado, pero no hay punto de partida cero natural, y los conscientes no tienen un significado. Teníamos el ejemplo de las temperaturas. Tenemos los 5, 20, 40, pero la diferencia entre 25 no es una diferencia significativa. El 0 no significa que no haya calor, y 40 grados Fahrenheit no significa que es 2 veces más caliente que 20 grados Fahrenheit. En de razón, hay un punto de partida cero natural y los conscientes tienen significado. Por ejemplo, la distancia de traslado de los estudiantes. Mientras unos se trasladan 5 kilómetros, otros se trasladan 20 y otros se trasladan 40 kilómetros. Los estudiantes que se trasladan 40 kilómetros se trasladan 2 veces más lejos que los que se trasladan 20 kilómetros.